tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Con mucha humildad y confiados en el Señor, vamos a acercarnos a Él pidiéndole el perdón de nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por la familia Sánchez Salazar, el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Juan Francisco Hernández Veloz y Pedro Santiago Hernández Delgado, para que regresen con bien, familia Torres Mota, Yatsiri Naomi, Richarte por su cumpleaños, familia Richarte Sánchez, Anaí Gutiérrez, Wendy Gutiérrez, familia Ortiz Murillo, por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Ramón Alba Martínez por su salud, José de la Cruz, Padre Alejandro Velasco, por todos los sacerdotes, por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz, José Richarte Sánchez, Elvira Valdivia y Elvira Santos Delgadillo. Y seguimos unidos a las intenciones de toda la Santa Madre Iglesia para el fin de esta pandemia que estamos todos sufriendo. Pedimos en especial por los doctores, las doctoras, enfermeros y enfermeras, todos los que laboran en los hospitales, para que sean siempre protegidos con la gracia de Dios. En especial pedimos por el cumpleaños de Brian Hernández López. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Con el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia. Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galicia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir a Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar ahí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Aleluya.
Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los cristianos, es decir, ustedes y yo, estamos en el mundo, mas sin embargo no somos del mundo. Estamos en Él, pero no somos de Él. Así como Jesús les habla a los discípulos en aquel tiempo, en ese tiempo Jesús vuelve a decirnos lo mismo a nosotros. Pero cuando Jesús habla del mundo, ¿a qué se vendría refiriendo? Porque les dice eso, ¿verdad? Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Si fueran del mundo, los amaría como cosa suya, mas sin embargo, dice el Señor, el mundo los odia porque no son del mundo. Aquí en ocasiones, alguna ocasión lo he dicho, ¿verdad? Es cuando yo no alcanzo a entender las palabras de las personas, de algunas. Cuando dicen: Padre, es que ustedes, nosotros, los sacerdotes, los ministros, ustedes allá arriba, aquí, se refieren aquí al presbiterio, allá arriba son unos, son sacerdotes, y aseguran o afirman o preguntan con afirmación: ¿y verdad que acá afuera son como nosotros? Mi respuesta inmediata es: no. Allá arriba, en el presbiterio, aquí abajo, en nuestra vida ordinaria, somos cristianos que no somos de este mundo, somos discípulos y apóstoles que no somos de este mundo, y por lo tanto el mundo nos odia. Qué triste sería también que dijeran: bueno, pues ustedes los que van a misa, los que se dicen católicos o buenos cristianos, pues ustedes, mientras que están ahí, son de ese mundo, ¿verdad? Pero ya acá abajo, acá afuera, son igual que nosotros, y tenemos que decir: no, porque tanto nos ha estado diciendo el Señor que se amen los unos a los otros, que nos perdonemos, que tengamos paz en el corazón, para que salgamos con que somos igual o somos de este mundo. Cuando habla Jesús del mundo, ¿a qué se refiere? ¿Es que no es el mundo maravilloso y bello creado por Dios? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero cuando Jesús habla en esa expresión de que no son de este mundo, no se refiere a ese universo que hizo Jesús. Fíjense bien, porque lo dice así, ¿verdad? Ustedes no son del mundo,
porque el mundo, si fueran de ese mundo, entonces el mundo los querría. No, el mundo de Dios es paz, es gozo, es alegría, es tranquilidad, es felicidad. Mas sin embargo, hermanos, el mundo que se nos ofrece y de lo que habla Jesús, de que no somos de Él, es precisamente ese mundo de confort. Si fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría. ¿De cuál? Pues en donde está el placer, en donde se dan las cosas a granel y sin lucha alguna, en donde nos sentimos bien en apariencia, nada más. Jesús lo ha dicho así. Cuando Él habla del mundo, ¿a qué se refiere? Pues es que no es el mundo maravilloso y bello creado por Dios, creo yo. Un mundo maravilloso con montañas, mares, ríos, sino más bien, hermanos, yo creo que es el mundo del maligno que nos quiere asemejar a Él, a sus criterios, a su forma de pensar. Y por eso Jesús dice, ¿verdad? Si el mundo los odia, sepan que ya me odió a mí antes, porque esa es la voluntad de mi Padre Celestial. Y si ustedes y yo hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, el mundo los va a odiar. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, el mundo nos va a amar, porque entonces vamos a perdernos, vamos a ser víctimas fáciles o presas fáciles del pecado, de la perdición. Por eso Jesús les habla a los discípulos con esas actitudes y con esa fortaleza y con esa dureza de alguna manera, para que entiendan que todo lo que Él ha pasado, por lo que está pasando, por lo que vamos a pasar nosotros, eso ya lo vivió, y no debemos de asustarnos, no debemos de preocuparnos, y no debemos decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Los que estamos cerca del Señor, todos los cristianos que queremos vivir, que queremos o tratamos de vivir más cerca o cerca del Señor, estamos siendo más atacados o son más atacados. Yo creo que, hermanos, tenemos que entender eso. El mundo de las ambiciones, de los placeres, de los enjuagues, de las mentiras, de la explotación, de la infidelidad, de los hurtos, de los robos. Yo creo que ese mundo es el que Jesús quiere que evitemos. Y por eso lo dice, ¿verdad? Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Claro, si fuéramos de ese mundo así, un mundo lleno de placer, de pecado, pues el mundo nos amaría. Ustedes son igual que nosotros. Digo, no, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a Él, le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, entonces, hermanos, necesaria es una conducta diferente. Que un buen cristiano, un buen católico, después de que celebra y escucha la palabra de Dios, sepamos dar testimonio de Dios allá afuera. Que transpiremos, que sudemos a Dios, es decir, amor de Dios. Porque qué triste que estemos aquí y entonces demos un testimonio diferente. Que no seamos auténticos con las palabras. El mundo para San Juan es ese precisamente, hermanos, ese conjunto de maldad. Por eso San Juan en el Evangelio lo dice, ¿verdad? Si fueran de este mundo los amaría. El mundo va a amarlos. Pues yo prefiero que nos aborrezcan, que nos persigan, que nos injurien, que nos maldigan por causa de Él. ¡Qué maravilloso! Y digo maravilloso porque es lo que tiene que pasar. Si ustedes rezan en casa, hasta en casa, al más rezandero de la casa y el que se porta más bien de la casa, es al que más despreciamos los hermanos, porque reza más. Pero es que vive la vida, nada más hay una. Este mundo se va a acabar, espera. Pero es que está en el mundo, pero no es del mundo. Es que está en esta realidad, pero no es de esta realidad, le pertenecemos a Él. Y a veces eso se da, hermanos, en la casa, en el hogar. Si el padre o la madre se acercan a Dios, rápido les decimos eso, ¿verdad? Ni que fueras tan santo, tan santo, tan bueno o tan bueno. Y vienen los ataques. ¿Por qué no somos de ese mundo de mentira, de ese mundo fácil, de ese mundo de infidelidad? ¿Y cuántas cosas pudiéramos decir? Pues yo creo, hermanos, que estamos seguros de que este mundo en el que el Señor nos ha dejado, en el que Él nos ha puesto, es un mundo de alegría, de gozo, de paz, de fidelidad. No es un mundo
en el que vamos a perdernos. Por eso la palabra de Jesús esta tarde es esa invitación de hermanos para que todo lo hagamos en su nombre. Y termina diciendo, todo esto se lo van a hacer por mi causa, porque no conocen a aquel que me envió. ¿Quién va a perseguirlos? Quien no conoce a Dios. ¿Quién va a difamarlos? Quien no conoce a Dios, quien no le tiene temor a Dios. ¿Qué es lo que hace San Pablo? Pues perseguía a los cristianos, pero una vez que conoció a Jesús, entonces defendió a los cristianos. Pues yo los invito, hermanos, a que nos acerquemos al Señor, que lo conozcamos y entonces, conociéndolo, le digamos: queremos hacer únicamente tu voluntad. El camino de Jesús es recto, el camino del mal es otro, donde hay abrojos, donde hay abismos, donde hay oscuridad y donde podemos caer, perdernos y jamás salir. El de Jesús es este, de alegría, de paz y de, sobre todo, hacer la voluntad del Padre misericordioso. Así sea. Que así sea. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, por amor transformalo. En el cuerpo de Jesús, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, En el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo de su gloria. Sana, bendito el que viene
cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. y con su espíritu. Nos damos ese signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me pides que yo te siga, me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte, es mucho lo que tengo que dejar. Me llamas, Señor, a ser apóstol, y sabes que es mucho para mí. Quisiera un día yo seguirte, es mucho lo que tengo que dejar. Ven y sígueme, no esperes más. Yo junto a ti siempre estaré. No temas qué palabras tendrás que decir. Yo por tu boca Quiero hacerles de su conocimiento a ustedes que están en casa, que primeramente Dios y que gracias a Dios, los templos a partir del lunes van a estar ya abiertos. Nunca han estado cerrados. Los templos que se han construido, que se construyen, que se embellecen para congregar a sus hijos, así como las sinagogas, y desde ahí hablarle a Dios. A partir del lunes estarán abiertos los templos, la gente vendrá a misa con todos los cuidados que el sector salud nos pide, tomando las medidas necesarias, todas. No podrá entrar nadie al templo si no es con su cubrebocas, en las entradas, tapetes con
sanitizantes, las bancas limpias, pero sobre todo que guardemos ese orden, todos, que nos sigamos cuidando. Pero no llamaremos a misa, aunque hemos estado celebrando en privado, vamos a seguir celebrando la Eucaristía y transmitiéndola hasta sus hogares, pero ya con el templo abierto, cancel abierto. De la misma manera, para el próximo domingo de mañana, en 8 días, ya vamos a celebrar 3 misas. Misa de 9 de la mañana, misa de 12 del mediodía, que es la que se va a transmitir, y misa de 7 de la tarde. Si vemos que vienen muchas personas, entonces será misa de 8, de 9, de 12, de 7 y de 8. O sea, pondremos más, serán misas breves. Pero gracias a Dios los templos se abren. El Señor ha escuchado nuestra súplica. Esto no ha pasado, pero tenemos que seguir nosotros orando con mayor intensidad y sobre todo con esa misma fe y confianza en Jesús. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena noche. Buenas noches. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro mi para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y corazón, en una palabra, todo mi ser.